7:10 de la mañana, estamos a la espera del nuevo contacto con nuestro invitado. Decíamos, vamos a hablar del sector camaronero del país, un sector tremendamente importante para lo que significa el consumo interno, las exportaciones de camarón. Tenemos un sitial muy alto como país exportador de este producto, y el tema es que el panorama se muestra muy adverso por el impacto del fenómeno del Niño, ¿no? Sabemos que genera un volumen de lluvias, un volumen de alteración en el mar, en fin, que provoca eh, estragos de diferente magnitud. Las camaroneras, por su condición de camaroneras, de piscinas, evidentemente, pues tiene directamente una afectación de romper muros, de aumentar el volumen y por lo tanto provocar desastres, ¿no? Entonces, y no es cualquier cosa, no es una que otra. Estamos hablando de la cifra que han expresado los afectados, posibles afectados, son 110.000 hectáreas, 110.000 hectáreas de piscinas camaroneras que podrían verse afectadas directamente. Puede ser que incluso unas más, unas menos, ¿no? Tal vez, pero ese es, digamos, el espectro, y por lo tanto es una situación realmente grave, ¿no? Hemos invitado, ¿qué nos dicen? Ya se está conectando. Ahí ya está. Entonces ahí efectivamente vemos a José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, justamente para poner en contexto lo que ellos ya han mencionado, este número tan alto de hectáreas que podrían estar o que están, digamos, en riesgo a propósito del impacto del fenómeno El Niño. Decía al inicio también de este programa, José Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí, que el Ecuador está ya en alerta naranja. La alerta naranja significa que el Ecuador tiene que ya estar preparándose. No es que va a esperar a fines de octubre, no. En este momento tenemos que estar haciendo gestiones de preparación. Me pregunto, ¿cómo está el sector camaronero frente a lo que ustedes han anunciado? ¿Están ya preparándose, trabajando en conjunto con el gobierno, sector privado, o todavía no? Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y buenos días para quienes nos escuchan a través de la señal de Radio City esta mañana. Bueno, efectivamente, primero aclarar que la cifra de las 110.000 hectáreas que están en riesgo potencial Uh -huh. de verse afectadas por el fenómeno del Niño es correcta, en el sentido en que el sector camaronero se asienta en zonas inundables. Es decir, sabemos y estamos conscientes que estamos en zonas de riesgo, porque hace sentido instalar una camaronera en una zona donde el agua llega de forma fácil o con poco esfuerzo se la puede llevar, Mm. ¿no? A pretender ubicar una camaronera en zonas altas donde es muy caro llevar el agua, no es posible, pero es muy caro, ¿no? Entonces no hace sentido, realmente esa es la realidad, por eso es que hay un 50% del hectareaje nacional de camaroneras que se encuentran en zona de riesgo directo, de riesgo inminente. Eso se ha conocido en otras ocasiones donde hemos tenido precipitaciones considerables y efectivamente estamos en contacto con Secretaría de Riesgo, gobernaciones, prefecturas, la autoridad acuícola. Ahora, hay un límite de lo que se puede hacer. ¿Qué significa esto? Limpieza de canales, trabajo en infraestructura hídrica para evitar inundaciones. Se está haciendo, ¿no? Evidentemente siempre puede hacerse con mayor velocidad, con mejor coordinación, pero lo cierto es que desde el día uno se ha dado esta sensibilidad por parte de las diversas autoridades para preguntar qué se debe hacer, qué se puede hacer, facilitar esa infraestructura o recursos para hacerlo, esa es la realidad, Uh ¿no? -huh, uh -huh. E incluso quienes tienen esa capacidad de poder reforzar su infraestructura y demás, solamente en el mes de febrero o marzo, cuando tuvimos ya unas primeras lluvias que anunciaban lo que se podía venir por esta anomalía climática que ha durado todo el año, ¿no? Hay gente que Sí, dice, no, es que el niño no va a venir, nos han dicho que iba a llover y no llueve. Señores, a ver, el mar está hasta 3 y casi 4 grados por encima del así promedio. es, comprobado. Y las diferentes ondas Kelvin que llegan a las costas ecuatorianas generan que el nivel mínimo del mar esté por encima. Cuando usted tiene el nivel por encima, ¿no? Y tiene un clima mucho más caluroso que le va a generar mayor precipitación, usted sabe que nos vamos a inundar como lo que sucede en la ciudad de Guayaquil cuando la gente pregunta por qué se inunda. Bueno, porque el mar estaba más alto de lo que debía y justo coincidió con la lluvia. Cuando eso sucedió en marzo y febrero, que es una muestra de lo que puede pasar, ya tuvimos infraestructura afectada. En la provincia de Esmeraldas, 3 millones de dólares, una provincia de camaroneros muy pequeña, 3 millones de dólares en afectación de infraestructura, capital de trabajo, en la provincia del Guayas incluso también. ¿Qué significa afectar capital de trabajo? Cuando el nivel del agua sobrepase el nivel de los muros, ¿no? Esa inundación se lleva lo sembrado, el camarón que está sembrado ahí.
Y ese camaronero que ha colocado su capital de trabajo para que luego de 90 días pueda hacer una cosecha y cobrar su dinero, pierde ese capital de trabajo y en muchas ocasiones no tiene capital adicional para poder resembrar. Entonces, todos esos son los riesgos que las autoridades bien los conocen y bueno, estamos trabajando, pero sabemos que al ser un asunto climático no vamos a poder controlar que Claro. esto no impacte al sector. Ya, usted dice estamos trabajando, no podemos controlar el clima, pero en definitiva, ¿hay una coordinación, una planificación? Es decir, ¿qué esperan de cara al futuro inmediato para empezar a hacer todos los trabajos que usted menciona? Ujú. No, es un proceso en marcha que sí se ha estado realizando. Ok. También algo que hay que explicar a la ciudadanía es que muy distinto es el sector camaronero del año 97-98 al sector camaronero del año 2023-2024. Ujú. La buena noticia, ¿no? Digamos, es que hay mejor infraestructura que hace 30 años atrás. Claro. La mala noticia es que la economía nacional depende mucho más de la actividad camaronera que hace 30 años. Entonces, si se impacta en 1, 2 puntos, 3 puntos porcentuales de la producción de la actividad camaronera, hay un enorme impacto en la economía nacional por esta dependencia, es decir, en lugar de diversificar la dependencia en diferentes productos, más bien se ha concentrado. Entonces, por eso pasa cuando el petróleo se cae, ahora pasa cuando el camarón pase por un mal momento, la economía ecuatoriana lo sufre. ¿Qué es lo que falta? Porque siempre hay algo que se puede hacer y que nosotros hemos denunciado que no se ha hecho. Es que para que usted pueda decir que ha logrado pasar esta crisis, ¿no? Y regresar al estatus original, es decir, pasaron las lluvias y bueno, ¿y cómo están las camaroneras? Se van a requerir recursos. Y hoy no existe un sistema, un producto financiero para el sector camaronero. Es decir, de esas 4.300 unidades productivas, es decir, 4.300 camaroneros, muy posiblemente algo así como casi 4.000 no cuentan con un esquema financiero, no cuentan con financiamiento que les permita reconstruir o resembrar sus piscinas. Y eso es algo que lamentablemente no se ha podido trabajar Ya. y está en la ley, en el Ujú. decreto ley que envió el presidente de la República, esa posibilidad de titularización, lo que busca es que el camaronero cuente con un colateral para poder acceder al sistema financiero y poder reconstruir una camaronera en caso de que tenga un problema por el fenómeno del niño. Esto que estás mencionando está dentro del decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres. Esa es. Y entonces, Es bueno, correcto. pero eso está pendiente, ¿no? De la aprobación, de manera que habría un rol ahí importantísimo de la Corte Constitucional en este momento. Así es, y algo que vale la pena aclarar en este espacio es que el 90% de esa iniciativa que hoy se plasmó en ese decreto ley, que fue a la Corte Constitucional, fue enviado a la Asamblea Nacional, a la ex Asamblea Nacional. Imagínate. Y la Asamblea Nacional lo discutió en las diferentes comisiones, en la comisión correspondiente, lo llevó a primer debate, subió nuevamente a la comisión y en el informe para segundo debate estaba aprobado por la Asamblea. Esperaba la votación, lamentablemente ese fue un proyecto de inversiones que la Asamblea le negó al presidente Lazo. Ah, Entonces ya. se negó también la iniciativa, pero se negó el proyecto. El proyecto, Pero en el ya. informe para segundo debate estuvo aprobado. Es Mm. decir, que la Asamblea en su momento sí estuvo a favor de que esto fuera incluido. Entonces, si ahora aparece algún asambleísta decir que no le parece o que no está de acuerdo, hay que ver si fue miembro de dicha comisión, porque dicha comisión sí lo aprobó, es decir, lo consideró legal. Ujú. Ahora bien, explícame una diferencia, porque escuchaba a una persona hablar sobre el trato que recibe, por ejemplo, en situaciones especiales, el sector agrícola del sector acuícola. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre los dos y por qué hay un tratamiento diferenciado? Hay un tratamiento diferenciado porque existe una realidad que poco conoce la gente del sector camaronero. Cuando el sector camaronero nace a principios de los 70 y luego crece durante esa década y se expande durante la década de los 80, la zona natural, la zona lógica para empezar una camaronera son estas zonas denominadas zonas de playa y bahía, pero que es un nombre que confunde porque no es la playa del mar donde nos bañamos nosotros, son Claro. zonas intermareales que tienen influencia de la marea. Por ejemplo, una zona intermareal es el Guasmo en la ciudad de Guayaquil. Es una zona intermareal que recibe influencia de la marea donde existe no camaroneras, sino existe vivienda. Claro. Entonces, son zonas ocupadas por el ser humano, Mm. que son diferentes a la de la playa. Esas zonas en esos inicios 70s, 80s, de propiedad del Estado, fueron concesionadas, ¿no? Y al día de hoy siguen concesionándose, es decir, sigue renovándose esa concesión para la cría de camarón. Esa área representa algo así como 68.000 hectáreas de las 230.000.
que tiene el sector camaronero. Es decir, es una porción no mayor al 30% del hectareaje camaronero nacional y que desde el año 1999 no se expande. El mismo sector dijo, bueno, hasta aquí llegaron las concesiones, están cerca de un ecosistema muy frágil que es el ecosistema manglar. La única forma de proteger el ecosistema y velar porque nadie lo impacte, o si alguien lo impacta se vuelve evidente, es que estas concesiones no se amplíen. Lo que está concesionado se renovará con mucho cuidado, verificando el cumplimiento de la ley, pero no habrá más ampliación porque puede afectar un ecosistema frágil en el que estamos muy cerca. Mm, Ese sistema de concesiones que otorga por 20 años el derecho de uso de esa tierra, que el camaronero le invierte para construir la piscina y invierte para poder criar camarón, ujú. es decir, es solo el uso de tierra, no es que nos preste, digamos que el Estado alquila esa tierra al camaronero. No. Al no constituir una garantía de crédito porque no hay un título propiedad, ese camaronero, que en Ecuador son más de 2.800 camaroneros que se encuentran en esa área, Ujú. no pueden ir al banco a pedir un crédito porque lo primero que le dice el banco es, bueno, indíqueme qué títulos de propiedad tiene usted para poder hacer un colateral, una garantía que le pueda dar a usted un volumen de recursos a través de un préstamo. Y no hay, Esa es una realidad que el sector camaronero no la tiene. No tiene claro. la propiedad, en su gran mayoría no existe esa propiedad y por eso este proyecto de ley y por eso hay un tratamiento diferenciado. El sector camaronero, estos camaroneros no son beneficiarios del sistema público ni del sistema privado de la banca, ¿no? Porque no cuentan con esa herramienta. Y eso es algo que ha hecho que hoy usted tenga camaroneros muy bien tecnificados, es aquellos que tienen los recursos para tecnificarse, y unos que estén a la fila, al final de la cola de la tecnificación y sus niveles de productividad sean muy bajos porque en 50 años, ¿no? Evidentemente eso ha generado una polarización del tipo de camaroneros que existen en el país. Y eso es algo que hay que corregir. Comprendo, comprendo. Ahora bien, todos estos elementos de los cuales hemos hablado, me pregunto, ¿cómo van a impactar en lo que significa producción y exportación? Es decir, ¿qué panorama se avecina? O si ya lo están viviendo en este instante, José Antonio. Efectivamente, es una excelente pregunta la suya, Andrés, por una razón. Porque el sector, desde el año pasado, y con mucha más, digamos que una magnitud mucho mayor durante todo este año, ha Ajá, sufrido una caída de precios nunca antes vista, inclusive durante la pandemia. Es ya, decir, estamos experimentando el nivel de precios más bajos en la historia posiblemente del sector. caramba. ¿Qué significa precios bajos? ¿No? Porque la gente puede decir, no, pero yo veo que la exportación de camarón crece. A ver, Ujú. hay algo que no nos cuadra. A ver, vamos por partes. Y muy rápidamente para que la gente lo comprenda. El sector camaronero, cuando exporta y cuando usted evalúa su exportación, tiene que revisar volumen exportado, ¿no? Y cuánto facturó. Y evidentemente el sector, por eficiencias propias, ha logrado que el volumen se incremente a una tasa casi del 15% anual, es decir, 15% por año, en los últimos 10, 12 años. Eso nos ha permitido pasar de ser un sector de escasos mil millones de dólares a casi 7.000, poco más de 7.000 millones de dólares en exportaciones en 60 mercados en el mundo. Lamentablemente, las condiciones de los mercados internacionales a los que exportamos, Ujú. China, Europa, Estados Unidos, se han venido deteriorando de forma acelerada. Empezando por Estados Unidos, ustedes habrán cubierto la noticia, el tema de las tasas de interés, cómo ha Claro. afectado la capacidad de consumo del ciudadano, el quitar ese bono económico que se entregaba durante la pandemia para consumo, entonces eso desaceleró el consumo. Y el día de hoy acaban de declarar que tienen las tasas en sistema inmobiliario, las tasas más altas de los últimos 20 años, es decir, casi el triple de la tasa inmobiliaria que pagaba un ciudadano norteamericano. Entonces, cuando se le triplica el costo del préstamo de su casa, ese ciudadano tiene que dejar de consumir algo. Y dentro de esa canasta de productos que deja de consumir, por supuesto, pasa camarón. Este semestre ha caído en 12% la importación de camarón de los Estados Unidos y de otros productos del mar. O sea, es decir, esto afecta a camarón y a otros productos. En el caso de China, graves problemas en el sistema inmobiliario, están corrigiendo sus tasas de crecimiento. En el caso de Europa, Alemania ya declaró que está en recesión, lo mismo hizo Holanda. Entonces, cuando usted tiene todos esos problemas, tiene precios que caen y caen sostenidamente, es también porque el Ecuador y otros países siguen creciendo en su oferta. Entonces, usted crece oferta, su demanda cae de forma muy agresiva, lo que tiene como resultado es caída de precios. Cuando se publicó la información al primer semestre de este año del Banco Central, se dijo que el sector camaronero estaba en una cifra cercana a los 4.200 millones de dólares. Esa cifra, si usted la compara con el primer semestre del año 2022, ya denota una caída en facturación del 5%. Mm, 5% mm. son casi 300 millones de dólares menos. Sin embargo, uno puede decir, bueno, 300 sobre 4.000 no es mucho. Hagamos otra aritmética. Si el sector hubiera exportado lo mismo que ha exportado este año en volumen, pero al precio promedio del año pasado nada más, que no era el mejor, pero usemos el del año pasado, no estuviera en 4.200, sino en 5.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto?
que el sector ha dejado de percibir 800 millones de dólares solo por caída de precios. Es como que usted en su negocio creció en el volumen de ventas, Claro. pero su facturación cuando le revisa está facturando menos. ¿Cuánto Mm. menos? 800 millones de dólares. Cuando un sector a usted le quita en menos de un año 800 millones de dólares a su liquidez, le Uf, está generando un impacto gigantesco, uf. porque a eso hay que sumarle los incrementos de costos, el incremento del costo del combustible que se declaró el año pasado, los costos por seguridad que nos pasan una factura a todo el sector de 100 millones de dólares, eso nos cuesta la Mm. inseguridad del sector camaronero, 100 millones de dólares anuales. Entonces, si sumamos los 100 millones, más el costo de los combustibles, más otros costos que se han incrementado, más la caída de precios, usted tiene un impacto de 1.300 millones de dólares en la economía del camaronero en general. Caramba. ¿Eso qué genera? Incremento de deudas, eso genera atrasos en pagos, eso genera que usted se come su capital de trabajo. Entonces, no se puede hablar de estar listo frente al fenómeno del niño cuando usted no tiene las herramientas para enfrentarlo. Eso es lo que más nos preocupa. ¿Qué va a pasar cuando las aguas bajen? ¿Quién tendrá todavía las herramientas para levantarse del impacto? Caramba, el panorama es complicado realmente, ¿ah? Por el volumen de esas pérdidas que me pregunto, ¿podría impactar incluso en una suerte de disminución de personal? Pudiera impactar en la medida en que si usted tiene menos camarón, requiere menos personal para poderlo procesar. Esa es el área más sensible. Claro. En el caso de fincas, ya estamos viendo gente que está saliendo del negocio porque teme, acuérdese que tenemos ciclos de 90 días. Entonces dice, ¿yo para qué me voy a arriesgar a un siguiente ciclo si posiblemente voy a seguir perdiendo? Claro, claro. Prefiero parar la Y operación, recuperarlo más. que alguien más la tome, pero yo cuido ese capital porque hoy en día ese patrimonio camaronero me está haciendo no crecer mi capital, sino contraer mi capital. Y peor, a portas de un fenómeno del niño que pueda hasta destruir la infraestructura que tengo. Recuérdanos cuáles son los países que compiten con Ecuador en términos de exportación y me pregunto si ellos también podrían ser afectados por el tema del fenómeno del niño, digamos, para ver cuánta ventaja nos pueden llevar ellos en relación a nuestra situación. Bueno, el principal competidor es India, seguido de Mm. Indonesia en algunos mercados, de Vietnam en otros. Ah, o sea que Así que son no, países que no se van a ver afectados por el fenómeno del niño, es decir, ah, ellos van a tener una ventaja frente al Ecuador. claro, Ellos tienen monedas propias, no, digamos, no tienen el dólar que nos hace tan bien como ciudadanos, pero a la actividad exportadora del dólar le pasa una factura enorme. claro. Porque en el caso de China, que está en su peor momento el yuan frente al dólar en tipo de cambio. En 15 años el yuan nunca había estado tan débil frente al dólar. Para el comprador chino, que nos compra el 67%, el momento en que el dólar se fortalece, simplemente por tipo de cambio, camarón ecuatoriano queda por fuera porque se vuelve demasiado caro, mientras que los otros países con sus monedas se ajustan y terminan ofreciendo un precio más competitivo. Esa es la realidad del Ecuador, eso es algo que no podemos cambiar y no podemos controlar, y también estamos expuestos ante ese tipo de situaciones, no se diga la del fenómeno del niño que por geografía afectará exclusivamente al Ecuador dentro de la lista de países productores de camarón. ¿Con quién coordinan este tema con el gobierno? ¿Están el ministro de Agricultura o el de Finanzas o con quién? ¿Cuál es Nuestra, la conexión? sí, digamos que la cartera de Estado que regula la actividad camaronera es el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, debajo del Ministerio de la Producción y Comercio y Comercio Exterior, perdón, Ah, Andrés Arens en este caso, mm, pero también Secretaría de Riesgos, con ellos tuvimos desde hace ya varios meses un poco un análisis para recordar a la gente cuáles son las zonas de peligro, ¿no? Que cada camaronero esté consciente de dónde está ubicada su camaronera. Algunos que han vivido ya otros fenómenos climáticos anteriores, pues saben, recuerdan, ¿no? Cómo se impactaron sus infraestructuras. Subsecretaría de Acuacultura también, porque evidentemente ellos son el ente directo que regula técnicamente la actividad, ¿no? Entonces son varios los entes, ¿Y pero es fluida el la problema siempre va a comunicación? pasar por la falta de recursos, ¿Y ¿perdón? es fluida la comunicación? Sí, no, con ellos son unas autoridades directas, entonces Mm, evidentemente hay que tener una comunicación fluida. El problema es que al final todo pasa por falta de recursos, claro, por ¿no? eso decía. Y lamentablemente, sí, lamentablemente eso es algo de lo que adolece el Ecuador, le toca al sector privado poner el hombro, pero nosotros hemos enérgicamente reclamado porque hasta qué punto vamos a poner el hombro. No puede ser que todo se nos quiera pasar factura, como en el caso de la seguridad. Eso iba a decir. Eh, Ajá. o sea, ya es un costo insostenible y más que todo porque no contamos realmente con herramientas para hacerle frente a la seguridad, ¿no? Digamos que a la delincuencia, cuando la delincuencia llega con fusiles, incluso las empresas de seguridad que son profesionales de este tema, no pueden portar armamento de ese mismo calibre. Entonces Claro. ellos ya no pueden siquiera hacerle frente a una banda porque cuando usted le disparan con fusible, como digamos que con fusil, usted no puede hacer frente con una pistola 9 milímetros, porque eso es Claro, claro. simplemente
Entonces, tenemos hasta esas dificultades que lamentablemente en el gobierno no ha habido la sensibilidad para entender que el problema ya sobrepasó, a ellos lo sobrepasó, y que hay que también trasladar ciertas herramientas al sector privado para que ayuden en este problema de inseguridad que vivimos. Pregunta final, ya que menciona el tema de la sensibilidad del gobierno, me pregunto, ¿habrá esa sensibilidad en términos de la eliminación al subsidio del diésel, que entiendo que tendría un impacto importante para ustedes? Inflexión entre el sector camaronero y el gobierno, porque el sector camaronero desde el día uno propuso que el tema del diésel había que tocarlo, que había que discutirlo, porque lo Mm, hicimos con el gobierno anterior y lo hicimos con el gobierno, aunque parezca mentira, del expresidente Rafael Correa, mm, también se tocó. ¿No? mm, Y el gobierno dijo que eso era un tema que no lo iba a tocar y le dijimos que eventualmente había que revisarlo y que nosotros teníamos un cronograma de cómo se podía hacer para evitar un impacto en la actividad, porque estábamos conscientes de que eso era un tema que este gobierno tenía que revisar ujú, integralmente, no solamente a los camaroneros, es ujú. decir, hay 4.000 millones de dólares de subsidio. Y lamentablemente, a pesar de que nosotros advertimos que y había que revisarlo, abordarlo con orden y demás, un buen día amanecimos con un tuit en el que se anunciaba la eliminación total y esta suerte de selección a 30 hectáreas de unos beneficiarios, ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que se ha generado? Una competencia desleal y la venta, como hemos dicho siempre, la venta ilegal de combustibles Total. permanece. Entonces, quien se mueve por la ilegalidad sigue adquiriendo combustible, nadie sabe cómo, porque no nos han podido explicar, ¿no? Pero lo cierto es que el formal en este país una vez más fue castigado y eso es algo que genera una enorme preocupación en el sector empresarial, porque no es correcto generar estas competencias desleales, más allá del impacto económico que puedan generar. Es un mensaje negativo para el país, porque se premia al informal y al formal, como siempre, se lo vuelve a castigar. Increíble realmente, ¿no? Que haya esa poca visión sobre cómo enfrentar temas tan importantes como los que estamos conversando. Por ahora es todo, es todo. Quiero agradecerle a José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, a propósito de darnos una suerte de radiografía de lo que está pasando en este momento y prendiendo las alertas sobre las decisiones que se tienen que tomar para enfrentar algo tan importante como el fenómeno del niño y recuperar y que no se vea afectado de manera sensible a propósito de los otros elementos que he hablado sobre la exportación del producto. Que tengas un buen día. Gracias por haber estado aquí, José Antonio. Muchísimas gracias, Andrés. Buenos días a quienes nos escucharon esta mañana. Igualmente a ti.